אנחנו ממשיכים את Nosotros continuamos con הסדרה שלנו, nuestra serie, לימוד על מלחמת גוג, el והפעם aprendizaje acerca de la guerra de Gog, y hoy vamos a ir a Ezequiel 39. En este capítulo tenemos el final de esta guerra, של מה שקרה un resumen de lo que ocurrió, que Dios va a traer a Gog y Magog a Israel y que lo iba a exterminar sobre los montes de Israel. En el versículo 7 del capítulo 39, Dios anuncia: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, eh, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. Quiere decir de que desde este día, y cuando se habla de día, se refiere a un periodo. Es toda esta guerra, es un periodo, es lo que vendrá después, el, la construcción del templo y el anticristo. Todo esto es un periodo que se llama día. Dios dice que por medio de esta guerra y nuestra gran victoria, Él va a descubrir su nombre al pueblo de Israel y vamos a dejar de profanar el nombre de Dios. Nosotros hoy estamos profanando el nombre de Dios como pueblo en todo el pecado que tenemos, los maridos que matan a sus mujeres, la mística, la prostitución, muchas cosas que ocurren en el país hoy que no es distinto a lo que ocurre en los países occidentales. Hay mucho pecado en el país y todas estas cosas están al contrario de el llamamiento que Dios puso en nosotros, un pueblo santo, el pueblo elegido. Todo este tiempo duro de los postreros días que Dios va a ponernos bajo fuego, este está destinado para purificarnos y como pueblo, y también para dar un mensaje por medio de esta guerra, por medio de esta victoria sobrenatural que Dios nos dará, que Dios es el Dios verdadero. Y esto continúa diciendo: y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. Pero no solo eso, en este capítulo nosotros continuamos leyendo que durante 7 meses se reclutará todo el pueblo. Está en el versículo 12. Esto nos describe un valle que tal vez se puede formar después del gran terremoto. Y a este gran valle van a traer todos los cadáveres de toda la multitud de soldados que vinieron a luchar contra Israel. Y no solo de eso, sino que dice en el versículo 13 que esta victoria grande sobre Gog, que esta guerra, esta victoria se va a señalar desde ese mismo tiempo en adelante, así como tenemos el día de la independencia acá en Israel. va a haber, Se va a señalar este día como el día de la salvación que Dios nos dará. Está escrito también que durante años encenderán y quemarán armas que traerán a aquellos ejércitos que acompañarán a Gog. Miren, un ejército moderno tiene mucha logística, tienen que traer todo el combustible, los tanques y todas estas cosas. Son almacenes de combustible gigantes que tendrán que traer. Aquí en Ezequiel está descrito como madera, la madera de los escudos, de los arcos, que se comparan a las armas de ese entonces. ¿Cómo se les podía explicarles qué es el petróleo en aquel tiempo? Pero lo que sea, el material que se quemará bastará para 7 años. ¿Qué más nosotros aprendemos aquí? Versículo 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y si en el versículo 7 leemos de que y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Por medio de esta gran victoria,
verdaderamente verá las personas que Él existe, que no es una leyenda de pueblo la que tenemos, la Biblia, y como dicen de que son cosas que se inventaron y que verdaderamente no ocurrieron y no verdaderamente salimos de Egipto ni Dios abrió el Mar Rojo. Hay muchas personas que no tratan a la palabra de Dios como una verdad histórica, sino como una leyenda de pueblo. Y no, nosotros como pueblo sabremos de que verdaderamente Dios existe y que desde ese día en adelante vamos, vamos a recibir a Dios. Y cuando se habla de día, son periodos, son procesos. Esta gran guerra con Gog es un punto, es un punto muy importante. Y aquí, desde el versículo 23 en adelante, añade de que los gentiles sabrán de que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Estas cosas nosotros como pueblo se nos dificulta entender porque preguntamos dónde estuvo Dios en el holocausto en diferentes situaciones y por qué no hay respuestas. Dios da las respuestas en su palabra, eh, en un, en un sitio, Isaías 59, 1 y 2. Dios dice allí, aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y yo. Esto hecho impidió a Dios escucharnos a nosotros. Dios estará en su sitio y esperará que nuestra angustia volvamos. Dios da mucha luz y nos revela por qué nosotros pasamos este duro camino. Y está escrito en Deuteronomio 8, en el capítulo de la maldición y bendición, que ocurre si escuchamos o no escuchamos la voz de Dios y que vamos a salir a la diáspora, pero aún Dios sigue siendo fiel a el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. No se ha olvidado y Él ha impedido durante todo el camino de los gentiles que nos exterminen. Hay algunos que dicen de que Dios ya no quiere a Israel, que los gentiles dicen de que son el pueblo elegido. Dios ha escondido su rostro de nosotros, pero aún seguimos siendo el pueblo elegido. Hemos pasado por la espada por causa de nuestro pecado, porque Dios ha cubierto su rostro de nosotros, pero también eso va a terminar. Por eso Dios dice en el versículo 25, Ezequiel 39, 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Va a hacer volver a todo el pueblo de Israel. Dios, todo el pueblo de Israel volverá de la diáspora. Hasta el día de hoy ya más o menos la mitad del pueblo de Israel está en Israel. Versículo 27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Todo el pueblo de Israel al final del proceso será reunido en su tierra. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Este derramamiento del espíritu de su forma completa será hacia el final del proceso. Este fruto se llevará en expresión hacia el final del proceso de ese día proceso que abarca Gog y Magog, la edificación del templo y después el anticristo cuando venga y después el Mesías lo exterminará. Hablaremos sobre esto después con la gracia del Señor si tenemos tiempo, pero al final de este proceso
Dios derramará su espíritu, veremos, nuestros ojos espirituales se abrirán. Dios mandó al profeta en Isaías 6 a decir de que en el pueblo habría ceguedad espiritual, sordera espiritual. Esta ceguedad y esta sordera, esta maldición será quitada de nosotros y mirarán a quien me traspasaron, dice Zacarías 12:10. Nosotros reconoceremos a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, Hijo de David, que fue enviado hace 2000 años. Él es nuestro Mesías. Dios dice esto, y me mirarán a quien traspasaron. Cuando traspasamos a Dios, está escrito en adelante en el versículo 10 en Zacarías 12, y llorará el pueblo. Este será el verdadero arrepentimiento. Pero todo esto ocurre realmente después y hacia el final de la guerra de Gog y Magog, al final de este proceso, al final de este día, de este proceso. Están todas estas profecías que dirigen a la vuelta de Jesús el Mesías. Así que, hermanos y hermanas queridos, tenemos esta buena esperanza de que veremos esta coalición de todos estos pueblos de Irán, Rusia, con todo su poder, junto con los pueblos que nos rodean, ya sea Turquía o Libia o Sudán, enemigos. Cuando veamos todo esto, sabremos de que al final vendrá la victoria. Así que animémonos con este conocimiento. Dios nos revela no solo las dificultades que vendrán, sino el final. Que Dios les bendiga. Shalom.